A ese fin, se utilizan, generalmente, tres tipos de sociedades dominicanas. La Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL, la Sociedad Anónima, SA, y la Sociedad Anónima Simplificada, SAS. Las SRL, SA y SAS se caracterizan por ser sociedades de responsabilidad limitada. Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL. La sociedad de responsabilidad limitada es una estructura basada en las actuales Sociétés à responsabilité limitée francesas, con algunas figuras comunes a sus similares españolas y a las LLC de los Estados Unidos. Sus principales características son: la administración está a cargo de uno o más gerentes. Se forman con un mínimo de 2 accionistas y un máximo de 50. Tendrán un capital social autorizado mínimo de Rd 100.000 pesos. El capital social deberá ser enteramente suscrito y pagado al momento de su constitución y depositado en una entidad de intermediación financiera, de manera previa a su matriculación en el registro mercantil. Las cuotas sociales, en principio, no pueden ser cedidas libremente. La responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus aportes a la sociedad. Forma societaria ideal para la pequeña y mediana empresa, y los negocios de familia. Sociedad anónima, o compañías por acciones, C. Por A, es constituida entre 2 o más personas, que se denominan accionistas, quienes se obligan ante las pérdidas económicas de esta, hasta el límite de sus aportaciones al capital. La Ley de Sociedades y su modificación, establece para el capital social autorizado de la sociedad anónima un monto no menor de 30 millones de pesos dominicanos y un capital suscrito y pagado equivalente al 10%, el cual debe estar íntegramente suscrito y pagado al momento de su constitución. El capital de la sociedad anónima se divide en títulos negociables denominados acciones y su valor nominal mínimo es de 1 peso cada una. La denominación social, se forma libremente y debe incluir las palabras sociedad anónima o las iniciales SA. La administración de la sociedad anónima se gestiona mediante un consejo de administración compuesto por un mínimo de 3 miembros. Las sociedades anónimas de suscripción privada, sociedad anónima, se encuentran reguladas y controladas por una ley, la Ley 31/11. Aunque el modelo de sociedad anónima era el de uso común en nuestro país, con la promulgación de la mencionada ley y debido a los cambios sufridos, la sociedad anónima se reservó para negocios de grandes inversiones. La ley establece que el monto de capital mínimo deberá ser de Rd 30 millones de pesos dominicanos o su equivalente en moneda extranjera de libre convertibilidad. De estos se suscriben el 10%. Empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL. Es aquella perteneciente a un único dueño, en la que se forma un patrimonio independiente y separado de los demás bienes de la persona física que la crea. Se constituye mediante un acto otorgado por su fundador, quien debe contar con las condiciones legales requeridas para ser comerciante. El nombre de la empresa debe tener antepuestas o agregadas al final las palabras empresa individual de responsabilidad limitada, o las siglas EIRL. La EIRL no tiene requerimiento legal mínimo para constituir su capital, ya que la finalidad del legislador, al momento de su creación, fue brindar un vehículo legal para los emprendedores que inician un proyecto comercial, es por esto por lo que las condiciones de formalidad para su constitución son mínimas. Sociedad Anónima Simplificada, SAS. Se crea por 2 o más personas, denominadas accionistas, que responden ante las deudas de la sociedad hasta el monto de sus aportes al capital social. Su denominación social debe contener las palabras Sociedad Anónima Simplificada o las siglas SAS. Como mínimo de capital social autorizado, por ley, se establece un monto de 3 millones de pesos dominicanos, cuya 10ª parte debe estar suscrita y pagada, y este se divide en acciones. El órgano de administración de la SAS se determina libremente por sus socios en los estatutos dentro del marco de la libertad contractual. Sociedad en nombre colectivo. Es aquella conformada por 2 o más socios, quienes poseen la calidad de comerciantes y responden a las responsabilidades y obligaciones sociales de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria. Se crea bajo una razón social que se compone por el nombre de uno o varios asociados, seguido de y compañía. No tiene límite de capital social autorizado, por lo que puede ser acordado libremente por socios. La administración recaerá en sus socios, quienes podrán asumir el rol de gerentes, salvo que los estatutos estipulen lo contrario. Sociedad en comandita por acciones. Tipo de sociedad comercial conformada por uno o más socios comanditados, los cuales tienen la calidad de comerciante y responden de forma indefinida y solidaria de las deudas sociales, así como, de socios comanditarios que tienen la calidad de accionistas y solo soportarán las pérdidas económicas de la empresa en la proporción de sus aportes al capital.
La Ley de Sociedades y su modificación, establece que la sociedad en comandita por acciones deberá estar conformada por un mínimo de un socio comanditado y 3 socios comanditarios. Su capital social está dividido en acciones, y es fijado libremente por los socios en sus estatutos. Sociedades accidentales o en participación. Son sociedades sin personalidad jurídica, que se crean producto de un contrato entre 2 o más personas, denominadas partícipes, quienes tienen interés en realizar en conjunto una o varias operaciones comerciales, determinadas y transitorias. Estas operaciones deberán ser ejecutadas por uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, con cargo a rendir cuenta y dividir las ganancias o las pérdidas en la proporción convenida. Las sociedades en participación carecen de denominación, patrimonio y domicilio social. Finalmente, de acuerdo a lo antes visto, la legislación dominicana en materia societaria provee un amplio catálogo de tipos societarios para que las personas elijan el que mejor se adapte a su necesidad y negocio. Es por esto que, al momento de iniciar el proceso de constitución de una sociedad comercial, es importante definir su actividad económica, su titular o socios, las aportaciones que conformarán el patrimonio, su órgano de administración y demás aspectos.